Papá, es la primera vez que hago esto y el lápiz que me diste es demasiado grande para mí. Tengo por nombre Camila y cuento con 18 años de edad. Siempre he llevado una vida tranquila y sencilla. Desde que mi madre se fue hace muchos años, mi padre y yo hemos sido compañeros inseparables. De repente, un día desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera esfumado. Desde entonces, mi padre y yo hemos colmado ese vacío con cariño y afecto. Siempre hemos sido como dos barcos unidos, navegando juntos por las aguas turbulentas de la vida, surcando lado a lado en medio de las corrientes agitadas. Hace unos meses, empecé mi aventura universitaria, algo novedoso para mí, acostumbrado a la tranquilidad de un entorno pequeño y apartado. Hubo una gran metamorfosis. Durante las clases, tuve la ocasión de conocer a personas nuevas, y los pasillos concurridos crearon una combinación de emoción y tensión. A pesar de que mi padre se mostraba contento con mis acciones, percibía su soledad cada vez que regresaba a casa. Su sonrisa resplandeciente iluminaba mis días, al mismo tiempo que mi vida universitaria se convirtió en un mundo de compras desenfrenadas. Comencé a asistir a fiestas por simple curiosidad. Todo resultó ser distinto para mí. El sonido de la música a todo volumen, rostros desconocidos y una sensación de libertad que se percibe en el ambiente. Después de una noche, viví una faceta de la vida que nunca antes había descubierto. Al regresar a casa tras mis primeras celebraciones, era temprano por la mañana y reinaba un profundo silencio en la ciudad. En la cocina, mi padre aguardaba con una taza de té en la mano, esperando mi regreso. A pesar de que intentaba aparentar tranquilidad ante la petición de celebración, se percibía cierta inquietud en su actitud serena. Resultó ser entretenido. Opté por no entrar en especificidades. Aceptó y cada noche una incómoda quietud se apoderaba de nuestra conversación, algo que prefería ignorar. Al salir de casa, experimenté una vez más esa sensación de inquietud, como si temiera que el mundo pudiera cambiarme. La fiesta empezó de la misma manera que las anteriores, al compás de la música. Bailando con alegría y disfrutando del ambiente, opté por tomármelo con calma en esta ocasión. Al regresar a casa tarde, la calidez de la bebida me transmitió tranquilidad y disminuyó mis preocupaciones, como si todos hubieran respondido a mi sonrisa. La puerta estaba sin llave, como de costumbre, indicando que mi padre estaba esperando mi llegada. En la sala de estar, se encontraba sentado con su ordenador portátil, la tenue luz de la lámpara iluminando su rostro a pesar de la hora avanzada de la noche. Mostró tranquilidad y sosiego. Demostró su dedicación a mantenerse en buena forma física con sus amplios hombros, su cuerpo atlético y los tatuajes visibles bajo sus mangas ajustadas. Su cabello oscuro y espeso lucía perfectamente peinado, resaltando su atractivo con discretos rizos plateados. Caminé a su lado. Recibió un leve toque en los hombros por detrás, y conteniendo la risa, se manifestó. El padre dio un pequeño salto y soltó una risa genuina, inclinándose hacia adelante como solía hacer cuando se estaba divirtiendo de verdad. ¿Cuál es la situación actual de Gabriela?, pregunté, capturando el aroma de mi fragancia y la suya. Bebida alcohólica. En este momento, estoy disfrutando al máximo de la vida. Mientras experimentaba una leve sensación de vértigo, solté una pequeña risa. De manera suave, se levantó de su asiento y apoyó con firmeza sus manos en mis hombros. El contacto de su mano transmitía una sensación de seguridad y consuelo. Sus manos estaban comprometidas con mi seguridad, mientras que sus ojos mostraban amor y ternura con un matiz de inquietud. Sin embargo, también había otra cosa presente. La fragancia inusual que desprendía y la forma en que su sonrisa no lograba calmar mi inquietud interna me hicieron detener la risa. Al inclinar la cabeza para cruzar los ojos, desapareció ante mis ojos. En su rostro se reflejaban sentimientos de cariño, calidez y desaprobación. Sin embargo, también con algo que no genere una sensación totalmente alterada. Retrocedí velozmente, procurando cambiar la atmósfera con mi actitud. No es obligatorio mantener siempre un tono tan formal. Tómate un instante para relajarte. Realicé un gesto despreocupado con las manos antes de dirigirme a mi habitación. Después de cerrar la puerta, me recosté en la cama y el tiempo parecía prolongarse indefinidamente. Dentro de mí persistía una emoción constante e inexplicable. Con serenidad y firmeza, su voz se adentró en mis pensamientos. Lily, dirígete al baño para ducharte. Es importante hacer una pausa para recuperar tu energía. Inclinó ligeramente la cabeza al hablar. Acepté deliberadamente sin fijarme en sus delgados brazos, los cuales estaban cruzados sobre su pecho. Siempre demostraba interés más allá de lo que se esperaba de él. No obstante,
En la actualidad tiene un peso distinto. Fui al baño y dejé la puerta entreabierta, como suelo hacer. Desde el principio, nuestra relación se fundamentó en la confianza implícita. Al girar la llave, dejé que el agua tibia me envolviera con su flujo. Al recibir el agua, experimenté cómo su temperatura se fundía con el remolino de tensiones que invadía mi mente. Sus pensamientos seguían regresando a él, a las manos que me habían sostenido con tanta firmeza hace poco tiempo, y a su amplia sonrisa que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser. Cada diminuta gota de agua parecía llevar consigo su presencia, su esencia a mi alrededor. Recorrí todo el camino debajo del agua que caía, sintiendo la presión en mi cuello y hombros. Experimenté cómo el calor se extendía por todo mi ser. Adelante, por favor. La imagen se coló en mis pensamientos, ocupando por completo cada rincón de mi mente. Intenté centrarme en la percepción del agua y su sonido, a pesar de que su alegre expresión y sus palabras seguían presentes, grabadas en mi mente. De repente, noté un movimiento en el rincón de mi campo visual que lograba distinguir a través de la estrecha abertura de la puerta. Observé a mi padre mirándome. La suavidad de su rostro contrastaba con la leve sonrisa que se dibujaba, como si la presencia de la otra persona lo desconcertara. En ese instante, mi corazón pareció detenerse y respiré profundamente, sin intentar ocultar mi emoción. Deslizó suavemente sobre mi piel, pero en ese instante experimenté una sensación distinta, como si su mirada llenara cada gota con un calor recién descubierto. Al encontrarnos con la mirada, recordé todos los momentos que habíamos compartido en familia, los cuales fluían sin esfuerzo con tan solo un gesto visual. Siempre me sentí reconfortado por la sonrisa amable y acogedora que ella mostraba. Un niño se me acercó emocionado y exclamó: «Lily, eres la mejor persona del mundo». Esperando con paciencia mi respuesta, la cual él sabía que siempre sería positiva. During those years, we always found time to enjoy special moments together. Frecuentemente paseábamos juntos por el parque, como si pudiéramos resguardarnos mutuamente de todo lo que hay fuera de nuestra pequeña burbuja. Disfruté mucho de esos paseos. Solíamos detenernos en la heladería, donde ella sonreía y pronunciaba chocolate con un hoyuelo en la mejilla que resaltaba. Siempre elegí el chocolate, lo que generó una costumbre discreta entre nosotros cada vez que mi helado se derretía inevitablemente entre mis torpes dedos. Mientras sonreía con delicadeza, empleó una servilleta para limpiar la pegajosidad de mis dedos. Nunca expresó críticas desfavorables sobre mi madre, ni siquiera después de que se marchara de alguna manera. Logró comunicar que simplemente eligió tomar un camino distinto en su vida, uno que no la limitara. A pesar de mi afecto por él, me daba cuenta de que sus palabras no eran genuinas. Noté cómo su rostro cambiaba cada vez que mencionaban su nombre. El dolor que él padeció al ocuparse de mí. La figura materna se desvaneció como una sombra a lo lejos. Alguien que desapareció y nos dejó atrás. Me resultó complicado comprender cómo podía alejarme de un hombre tan incrédulo en cuanto al transcurso del tiempo. A pesar de que él nunca la alentó, mi enojo hacia ella creció. Por el contrario, él me demostró amabilidad incluso al ocultar las heridas de su propio corazón que se reflejaban en esos instantes. Fue en ese momento cuando comprendí la enorme influencia que él tenía en mi vida. La compasión, la sonrisa y el cariño que él brindaba se convirtieron en los pilares de mi existencia mientras las corrientes de agua fluían a mi alrededor. Dejé de percibir la calidez con la que este logro me envolvía. Mientras permanecía cerca, su sonrisa mostraba una disculpa sutil por hacer una pregunta en un momento tan íntimo, sin apartar la mirada en ningún momento. Aunque me sentí incómodo por un instante, él, con una voz sorprendentemente tranquila, me aseguró que pasaría pronto. Antes de entrar al baño, parpadeó y me echó un vistazo rápido antes de apartar la mirada rápidamente y agarrar un asiento cercano. Tomó una toalla y se dio cuenta de que estaba completamente mojado. «Permíteme brindarte mi ayuda». A pesar de que su tono era constante y reconocible, pude notar una leve muestra de duda. Se desplazó con cuidado, como si temiera sorprenderme, y luego empezó a secarse. Empecé a secarme con la toalla desde los hombros y los brazos, disfrutando de su suave contacto que me resultaba familiar pero a la vez novedoso, una sensación difícil de explicar completamente. Contemplé su rostro, donde pude notar los definidos contornos de sus huesos y la solidez de su mandíbula, lo cual despertó en mí una emoción inusual. Cada movimiento que realizaba estaba meticulosamente planeado y ejecutado con fluidez a medida que se acercaba al borde. Mientras mi mente se relajaba al final de un día agotador, experimenté el agua deslizándose a través de mi piel. Sentí como si hubiéramos ingresado a un universo donde las fronteras habituales ya no nos regían, la idea de que esto no es adecuado. Se me ocurrió.
A pesar de ser inapropiado, le resultaba imposible apartar la mirada de esa persona. La imagen que había observado en varias ocasiones ahora lucía completamente distinta. Los músculos resaltados debajo de su camisa contrastaban con su aspecto delicado. Me sorprendieron mucho los tatuajes que asomaban por debajo de sus mangas. Siempre había mantenido una condición física excelente, a diferencia de mí. Nunca antes le había permitido descubrirme de esa manera, hasta que mi corazón dejó de latir y estuve convencida de que lo percibió por un instante. Mientras tomaba la toalla, seguía inmóvil por el frío. Nuestros ojos se encontraron. A pesar de la prohibición, la sensación era que en ese instante el mundo había dejado de lado sus normas. Siempre me sentía protegido con su presencia, como cuando era niño y me cuidaba a mí mismo. Empezó a utilizar el secador en mi cabello. Empecé a notar cómo la tensión en mi cuerpo se iba desvaneciendo. Mis cabellos fueron acariciados suavemente por los dedos, tan delicadamente que no pude evitar cerrar los ojos ante la reconfortante sensación. El agua caía suavemente de mi melena, mientras cada movimiento de sus manos parecía intencional. Al acariciar mi cuello con sus dedos, parecía querer prolongar el instante, lo que me hizo sentir una cálida sensación que se extendió por todo mi cuerpo, generando una relajación absoluta. Cuando me dejé llevar por la reconfortante caricia de él, la pesada carga que sentía en mis hombros desapareció. La tenue luz en el baño generaba la sensación de que me estaba convirtiendo en un espacio aparte, pequeño, aislado y ajeno al resto del entorno. ¿Cómo te encuentras en este momento? Con suavidad, formuló la pregunta en voz baja. Inmóvil pero cerca, permanecía sentado con los ojos cerrados. A pesar de que mi respiración había vuelto a la normalidad, mi corazón seguía latiendo suavemente como el zumbido de un pequeño insecto. Cada movimiento de sus manos transmitía algo más que simple atención. Lo noté cuando lo acarició suavemente antes de continuar. Después de un instante breve, me indicó que descansara y me envolvió en la toalla. Al despertar, lo miré detenidamente. Su mirada reflejaba cariño y comprensión, lo cual me transmitía tranquilidad. Agradezco tu amabilidad. Susurré suavemente al identificar el sonido conocido de mis palabras. En sus labios se dibujó una leve arruga, una expresión que siempre me había reconfortado. Sin embargo, en este momento eliminé algo más profundo, algo que no podía pasar desapercibido en momentos de vulnerabilidad, como un sueño que aún perdura en la memoria. Nos sorprendió estar tan cerca que pude sentir su aliento constante, mezclado con el suave susurro del agua goteando de mi cabello. Mis pensamientos se dispersaron, fluyendo libremente, al igual que el líquido que nos rodeaba parecía haberse solidificado, generando un ambiente íntimo y exclusivo. Al cerrar los ojos, noté una transformación en su mirada, algo inédito para mí hasta ese instante, o tal vez algo que me había negado a reconocer. No se trataba solo de recibir atención o cariño. Fue algo de mayor profundidad lo que logró traspasar las barreras que había levantado con cuidado en mi mente. Resultaba imposible discernir quién rebasó el límite en primer lugar, si fue por mi acción o simplemente un suceso predestinado. Con gran expectación, observaba cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi aliento se entrecortaba mientras mis labios se movían. En un instante fugaz, creí que Hermite se alejaría, pero en cambio, posó delicadamente sus manos en mis hombros. De repente, ella me atrajo hacia sí y respondió al beso. A pesar de la situación, su actitud era sutil, como si buscara validar que compartía mis emociones. Cada señal del entorno material parecía desvanecerse a nuestro alrededor, normas sin límites, solo la abrumadora sensación que nos envolvía, tan cálida y reconfortante como el vapor en el ambiente. Una sensación nueva y poderosa llenó mi pecho, intensa, innegable y abrumadora, algo que nunca antes había experimentado. La cercanía y calidez que ella transmitía se fusionaron con mi ser de forma natural, como el simple hecho de respirar. Al despedirnos, me di cuenta de cómo su mirada se volvía más penetrante, revelando algo que había permanecido oculto hasta ese momento. La voz de Camila fue tan sutilmente eclipsada que la reconocí al instante, comprendiendo que nuestra relación ya no sería igual. Sus manos reposaban suavemente en mi cintura, generando una sensación cálida que me envolvía por completo. Sin duda, en lo que respecta al significado de este instante, no fue caótico ni imprudente como la espesa niebla que había existido anteriormente. El resultado final fue completamente distinto. Mis latidos coincidían con los suyos y cada caricia fortalecía el vínculo que compartíamos mientras lo observábamos detenidamente. Todas las dudas desaparecieron. Cada emoción que había guardado en secreto, cada sentimiento que había contenido, ahora fluía sin límites. Sabía que él estaba experimentando las mismas emociones.
Su mirada lo delataba y se notaba en la leve vibración de su pecho. Dedos que se negaban a marcharse. Mi mente estaba despejada. Ya había pasado un tiempo desde que los efectos del alcohol se habían desvanecido. No obstante, surgió una nueva manera de embriaguez. Una pasión abrumadora nos envolvió por completo a los dos. Al acercarme, noté que mi respiración se volvía más entrecortada. Estaba convencido de que le había preguntado con sutileza, su voz apenas audible y vacilante, como si temiera interrumpir ese frágil instante. Realicé un gesto de acuerdo con la cabeza, pero no fue el apropiado. Al colocar mi mano en su pecho, percibí cómo latía su corazón tan rápido como el mío. Así es. Las manos se elevaron, recorriendo las formas de mi cuerpo con un contacto delicado, casi desafiante, como si temieran que pudiera desvanecerse como la niebla al sol al amanecer. A pesar de ello, tenía pleno conocimiento de todos los aspectos, rebosante de energía como nunca antes. Mientras me sacaba del baño, el agua seguía cayendo sobre nosotros. La brisa exterior apenas acariciaba nuestra piel cálida, sin embargo, percibí cómo él, con pasos cuidadosos y silenciosos, me condujo a su habitación y me depositó con delicadeza sobre la cama. Sus movimientos pausados y llenos de determinación evocaban la imagen de alguien realizando un ritual sagrado. Su mano acarició mi rostro, suavemente rozando mi barbilla mientras se inclinaba para encontrarse con mis ojos. Camila susurró con un tono profundo y cargado de emoción. Me acerqué a él sin poder soportar ni el más mínimo alejamiento entre nosotros. La distancia que nos separaba era significativa. Nada nos impidió quedarnos. Nos convertimos en una sola entidad, no solo en un sentimiento, sino en una comprensión mutua de algo. De manera extraordinaria, me había mantenido en ese sitio durante un extenso periodo. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el susurro de nuestra respiración. Entre las cortinas se colaba una tenue luz, generando una sensación de calidez que parecía no pertenecer a ningún momento en particular. Bajo nosotros, la cama parecía una isla remota separada del resto del mundo, mientras él inhalaba profundamente y su aliento acariciaba mi piel. La seguridad y amabilidad de su acción parecían despertar en él cada faceta de mi ser. Cada uno de ellos enviaba señales a través de mi cuerpo, estimulando cada nervio con una sensación de calor. Mientras su rostro permanecía impasible, pude percibir claramente el latido acelerado de mi corazón resonando en mis oídos, sin obtener ninguna señal de aprobación. Nada más que un amor infinito. La mirada que tenía era sumamente penetrante. Al sentir una profunda vulnerabilidad que trascendía lo físico, sus dedos recorrieron la forma de mi rostro. Con las mejillas cruzadas y apoyadas en mi barbilla, ella elevó mi rostro para que nuestros ojos se encontraran, y en ese instante se percibió una comprensión mutua y silenciosa. Nada nos impedía avanzar. Inclinó su cuerpo nuevamente, y en esta ocasión nuestro beso fue aún más apasionado y lleno de intensidad, rebosante de cariño, tan profundo que me provocó dolor en el pecho. De forma intencionada, sus manos se posaron en mis hombros. Cada caricia que recibía parecía capturar mis emociones de manera exacta, generando en mí una reacción tan amorosa que me conmovía. A mystical energy filled the air around us, creating a warm atmosphere. Cada acción se realizó de manera intencionada. Mientras intentábamos grabar cada instante en nuestra memoria, en ese preciso momento, nuestra sincronía y conexión eran impecables. Al final, una sensación de autenticidad nos invadió al recostarnos juntos. En el silencio que compartimos, no había vacío alguno. Destacaba por encima de todas las palabras su voz. Mientras su mano reposaba suavemente en mi cintura, observaba el techo en un intento decidido por comprender lo sucedido recientemente. Mis pensamientos se enredaron, quedando atrapados entre la realidad y la profundidad que se esconde detrás de todo. No experimenté ninguna emoción. Cuando reflexiono sobre cómo la paz y la calidez que solían acompañarme desaparecen ante mis ojos, siento un profundo arrepentimiento y vergüenza que invaden mi ser. En su rostro se reflejaba una serenidad. Sin embargo, al cruzar miradas conmigo, los suyos revelaban mucho más. Me di cuenta de que comprendía todo lo que no podía expresar con palabras. Yo pasé por lo mismo. Susurraba como si pudiera capturar mis pensamientos no expresados. Mencionó que tal vez no me encontraba en el lugar adecuado. No obstante, ella desechó la expresión. Era fundamental emplear palabras incompletas. La comunicación se había llevado a cabo a través de nuestros gestos, contacto físico y la forma en que nos mirábamos mutuamente. ¿Qué sucedió después? La cuestioné con sutileza mientras observaba su mirada penetrante.
Una mirada tierna iluminó sus ojos y una sonrisa delicada se dibujó en sus labios mientras acariciaba con ternura mi cabello. No hace falta apresurarse. Manifestó que seguiríamos con la misma dinámica de siempre, aunque este momento será exclusivamente nuestro. Las palabras que me dijo confirmaron que lo que habíamos construido juntos permanecería como algo íntimo, un tesoro oculto en el silencio. Ella se acercó a mí y apoyé mi cabeza en su hombro. El latido constante de su corazón le brindaba consuelo. Dentro de las incógnitas sin resolver, algo era innegable. En ese instante, establecimos un lazo indestructible que iba más allá de nuestra propia existencia. El silencio que nos rodeaba ya no resultaba asfixiante. Se convirtió en un testimonio constante de algo incomprensible para los demás. El roce suave de su mano en mi cintura confirmaba que no era un sueño hecho realidad, sino una realidad que habíamos elegido aceptar con cariño. Observé detenidamente su rostro en busca de indicios que corroboraran sus emociones, los cuales encontré en los suaves pliegues alrededor de sus ojos y en la sutil sonrisa que se dibujó en sus labios. ¿Sientes arrepentimiento por tus acciones?, murmuré con esfuerzo al intentar expresar las palabras, identificando mi reflejo con una certeza inquebrantable. En mi comentario anterior, dejé en claro que Lily no estaba implicada en nada concreto. Al hacer su declaración, disipó cualquier duda que aún persistiera. Optamos por no revelar lo que depara el futuro ni nuestros planes, aunque presentí que este instante quedaría grabado eternamente en nuestra memoria. Con los párpados cerrados, noté su aliento entrelazándose con el mío mientras el entorno a nuestro alrededor se difuminaba y desaparecía. A pesar de la incertidumbre del camino, todo permaneció en silencio. En este instante, una verdad perduraba. Era totalmente de nuestra propiedad. Mis dedos rodearon la forma de mi cintura, generando una sensación reconfortante que se extendió por todo mi ser. El contacto de su aliento en mi piel me envolvía, manteniéndome en el ahora con un lazo implícito que nos unía de una forma que parecía interminable.